La mayoría de las personas que pierden sus medicamentos en un aeropuerto no está intentando hacer algo ilegal. Lo que ocurre es que muchas veces desconocen cómo funcionan realmente las normas. Y esa diferencia puede marcar por completo lo que sucede cuando llega el momento de pasar por el control de seguridad. Porque una vez que tu equipaje entra en el escáner, deja de importar cuánto necesitas ese medicamento o lo importante que sea para tu salud. Lo que realmente importa es cómo lo transportaste, cómo aparece durante la inspección y si eres capaz de identificarlo y mostrarlo rápidamente sin tener que revolver toda tu mochila mientras la fila continúa avanzando detrás de ti. Y justamente ahí es donde muchas personas terminan complicándose innecesariamente. No porque tengan malas intenciones, sino porque empacaron con demasiada confianza. Mezclaron elementos que no deberían ir juntos o asumieron que las mismas reglas funcionan exactamente igual en todos los aeropuertos y en todos los países. Por eso, en este video vamos a explicar cómo transportar medicamentos a través del control de seguridad en 2026 evitando los errores que con más frecuencia provocan retrasos, inspecciones adicionales y, en algunos casos, incluso confiscaciones. Error número 6. Llevar los medicamentos desordenados dentro del equipaje. Este es uno de los errores que más fácilmente puede convertir un control normal en una situación incómoda. Y lo más llamativo es que muchísimas personas lo cometen sin darse cuenta. Guardan algunas medicinas en un bolsillo, otras dentro del neceser, algunas entre la ropa y otras mezcladas con líquidos comunes o con objetos que no tienen ninguna relación con ellas. El problema de empacar de esa manera no es únicamente el desorden. El verdadero problema es la imagen que proyecta cuando la maleta pasa por el escáner. Cuando los medicamentos aparecen dispersos, ocultos o mezclados con demasiadas cosas, la revisión se vuelve mucho más complicada para quien está observando las imágenes. Y cuando algo parece confuso durante una inspección, lo más habitual es que aparezcan revisiones adicionales, preguntas extra y una pérdida de tiempo completamente innecesaria. Además, cuando ni siquiera tú mismo puedes encontrar rápidamente lo que llevas, la situación suele empeorar. Empiezas a abrir compartimentos, sacar objetos, mover pertenencias de un lado a otro y explicar lo que transportas mientras todavía estás tratando de localizar aquello que te han pedido mostrar. Y es justamente ahí cuando una revisión que debía durar unos segundos termina convirtiéndose en un momento mucho más incómodo de lo necesario. Por esa razón, los medicamentos no deberían viajar dispersos, escondidos ni mezclados con todo lo demás. Lo más recomendable es llevarlos agrupados, organizados y en un lugar donde puedas acceder a ellos fácilmente si algún agente necesita verificarlos. Y si además realizas un viaje internacional, este detalle se vuelve todavía más importante. Porque no basta con superar sin problemas el control del aeropuerto de salida. También importa cómo aparecen identificados y presentados cuando llegas a otro país y debes pasar por nuevas inspecciones. Error número 5. No diferenciar entre medicamentos con receta y medicamentos de venta libre. Aquí es donde muchas personas bajan demasiado la guardia. Asumen que todos los medicamentos reciben exactamente el mismo tratamiento durante una revisión de seguridad. Y la realidad es que no es así. Esa diferencia influye bastante en la forma más adecuada de empacarlos, presentarlos y, sobre todo, explicarlos si alguien solicita información adicional. Cuando se trata de un medicamento sujeto a receta médica, es mucho más importante que pueda verificarse rápidamente qué es, para qué se utiliza y que efectivamente está siendo transportado de manera adecuada por la persona correspondiente. En el caso de los medicamentos sin receta, muchas veces todo transcurre sin mayores inconvenientes. Pero eso tampoco significa que puedan llevarse de cualquier manera. Si están mal organizados, si son líquidos o si generan dudas durante el escaneo, también pueden provocar demoras y preguntas adicionales. El error consiste en pensar que todos los medicamentos son iguales. Y no lo son. Una caja de tabletas comunes no suele generar las mismas consideraciones que un medicamento controlado. Del mismo modo,
un jarabe o una solución líquida pueden requerir una revisión distinta a la de un simple blister de pastillas. Cuando entiendes con anticipación qué tipo de medicamento estás transportando y bajo qué categoría encaja, ya tienes una gran ventaja antes de llegar al aeropuerto. Porque al final, no todos los productos médicos son evaluados exactamente de la misma manera. Y cuando tú mismo no haces esa diferencia antes de salir de casa, permites que la confusión aparezca justo en el peor momento posible, frente al control de seguridad. Error número 4. Llevar medicamentos recetados sin una identificación clara o presentarlos de forma incorrecta. Aquí entramos en uno de los puntos más sensibles de todo el tema. Porque muchas personas creen que basta con decir, es mío. Pero cuando hablamos de medicamentos sujetos a receta médica, lo que realmente te ayuda durante una inspección no es tu explicación. Lo que más te protege es que el medicamento esté correctamente identificado y presentado de una manera que permita verificarlo rápidamente. En Estados Unidos, la TSA suele permitir el transporte de pastillas y medicamentos recetados. También acepta cantidades razonables de líquidos médicamente necesarios siempre que sean declarados de manera adecuada. En México, las revisiones suelen seguir una lógica similar respecto a los medicamentos necesarios para el viaje. Sin embargo, especialmente en vuelos internacionales, sigue siendo fundamental que estos productos estén claramente identificados y sean fáciles de comprobar. Y cuando hablamos de ingresar a otros países, este aspecto puede adquirir todavía más importancia. Muchos controles migratorios y de seguridad prestan especial atención a la forma en que está identificado el medicamento y a la facilidad con la que puede demostrarse su legitimidad. Por eso no resulta aconsejable transportar medicinas en recipientes sin etiquetas, en envases reutilizados o en pequeñas bolsas donde nadie pueda reconocer fácilmente qué contienen. Aunque el medicamento sea completamente legal y legítimo, una presentación poco clara solo consigue generar dudas innecesarias. Y cuando aparecen esas dudas, también aparecen más preguntas, más tiempo de revisión y un proceso mucho más lento de lo que debería haber sido. Lo más recomendable en este caso es hacerle el trabajo más sencillo al personal de seguridad. Que tus medicamentos se vean organizados, claramente identificables y que tengan sentido dentro de tu equipaje. Cuantas menos dudas generen a simple vista, más rápido y fluido suele ser todo el proceso. Error número 3. Tratar los medicamentos líquidos exactamente igual que el resto de tus líquidos de viaje. Esta es una de las confusiones más frecuentes entre los pasajeros. Muchas personas escuchan la palabra líquido y automáticamente colocan en la misma bolsa el perfume, la pasta dental, las cremas y también los medicamentos. Y ahí es donde comienzan los problemas. Porque los medicamentos líquidos no siempre se manejan bajo las mismas condiciones que los líquidos comunes que llevas para uso personal durante el viaje. Cuando hablamos de medicamentos líquidos, no solo importa la cantidad que transportas. También importa cómo los separaste, cómo los llevas organizados y cómo los presentas durante una posible revisión. En Estados Unidos, por ejemplo, la TSA permite transportar medicamentos líquidos en cantidades superiores a las 3-4 onzas o 100 mililitros cuando son médicamente necesarios. Sin embargo, estos deben declararse adecuadamente. En México, la lógica suele ser bastante similar. Los medicamentos líquidos necesarios para el viaje generalmente pueden pasar los controles, pero es recomendable llevarlos separados y preparados para una posible inspección. En España ocurre algo parecido. Los controles administrados por AENA contemplan excepciones para medicamentos líquidos necesarios durante el viaje, aunque normalmente deben mostrarse por separado durante la revisión. Y en gran parte de Europa y en muchos otros aeropuertos internacionales se sigue una filosofía muy similar cuando se trata de medicamentos esenciales. Por eso, el error no consiste en llevar un medicamento líquido de tamaño superior al habitual. El verdadero error es tratarlo como si fuera una crema cualquiera y esconderlo entre el resto de los líquidos normales esperando que pase desapercibido. Cuando haces eso, el control observa al mismo tiempo un recipiente grande,
un contenido poco claro y una presentación poco organizada. Y esa combinación suele generar preguntas adicionales. Por eso conviene adoptar una mentalidad diferente cuando transportas medicamentos líquidos. Llévalos separados, localizados y asume que, si es necesario, tendrás que mostrarlos aparte. Ese simple hábito evita muchísima confusión y puede ahorrarte revisiones que de otra manera serían completamente innecesarias. Y por cierto, si este tipo de contenido te ayuda a viajar con más tranquilidad y a evitar errores que realmente pueden complicarte el paso por seguridad, suscríbete a Travelogía para seguir descubriendo consejos de viaje, trucos de aeropuerto y guías prácticas pensadas para ayudarte a volar de forma más inteligente. Ahora sí, continuemos con el siguiente punto. Error número 2. Permanecer en silencio esperando que nadie note lo que llevas. Aquí aparece uno de los hábitos más útiles de todo este video. Muchas personas creen que la mejor estrategia consiste en no decir absolutamente nada, colocar la maleta en la cinta y confiar en que todo pase desapercibido. En algunas ocasiones eso funciona. Pero cuando transportas artículos médicos, no siempre es la opción más conveniente. Si llevas medicamentos líquidos, insulina, dispositivos para la diabetes, bombas de infusión, sensores o cualquier objeto que pueda llamar la atención durante el escaneo, comunicarlo de forma tranquila y anticipada puede facilitar mucho las cosas. No porque necesites pedir autorización, sino porque ayudas a que el personal de seguridad entienda inmediatamente que está observando. Eso cambia completamente la experiencia. En lugar de que el agente detecte algo inesperado dentro de tu equipaje y tenga que investigar desde cero, tú ya proporcionaste el contexto necesario desde el principio. Y cuando la situación está clara desde el inicio, el proceso suele desarrollarse de manera mucho más sencilla. No se trata de llegar dando explicaciones interminables ni contando toda tu historia médica. Se trata simplemente de informar lo necesario, con calma y de forma ordenada. Muchas veces una explicación breve dada en el momento correcto evita una revisión mucho más larga después. Error número 1. Revisar únicamente las normas del aeropuerto de salida y olvidarse de las reglas del país de destino. Este es probablemente el error más importante de toda la lista. Y también uno de los más peligrosos porque normalmente no aparece hasta que ya estás lejos de casa. Muchos viajeros investigan qué pueden llevar en el aeropuerto de salida, preparan correctamente su equipaje, pasan el control sin problemas y creen que con eso el asunto está resuelto. Pero la realidad no siempre funciona así. Lo que puede estar perfectamente permitido en tu país podría generar problemas al llegar a otro si no verificaste previamente las condiciones de entrada. Y aquí ya no hablamos únicamente de controles de seguridad aeroportuaria. Estamos hablando de las leyes del país al que viajas. Y esas leyes pueden tratar ciertos medicamentos de forma muy diferente. Esta situación se vuelve especialmente delicada cuando hablamos de medicamentos controlados, productos que contienen cannabis, algunos tipos de jarabes, ciertos estimulantes, medicamentos para dormir o incluso productos que son completamente normales en un país pero que pueden estar restringidos o prohibidos en otro. Y ese es precisamente el tipo de problema que muchas personas descubren cuando ya es demasiado tarde y el avión ya aterrizó. Por eso este punto deja una enseñanza muy clara. No basta con verificar si un medicamento puede subir al avión. También necesitas comprobar si puede ingresar legalmente al país de destino. Porque cuando realizas un viaje internacional, superar el control de salida representa solamente la mitad del recorrido. ¿Qué deberías hacer antes de viajar para pasar por seguridad sin inconvenientes si llevas medicamentos? Si tu objetivo es evitar retrasos, inspecciones adicionales o malentendidos innecesarios, lo más importante es no dejar nada a la improvisación. Lleva siempre contigo los medicamentos esenciales y evita colocarlos en el equipaje documentado. Mantén todo reunido en una sola bolsa o estuche para que puedas acceder rápidamente a ellos si alguien solicita revisarlos. Si transportas medicamentos líquidos,
Manténlos separados de los demás líquidos de viaje y tenlos preparados para mostrarlos o declararlos cuando sea necesario. Siempre que sea posible, conserva envases claramente identificables, especialmente cuando se trate de medicamentos recetados o viajes internacionales. Y evita cargar cantidades excesivas. Lleva lo necesario para tu viaje junto con un margen razonable por si surgen retrasos inesperados. La forma más sencilla de superar un control de seguridad sin complicaciones es bastante simple. Todo organizado. Todo accesible. Y todo fácil de entender desde el primer vistazo. Porque los viajeros que atraviesan los controles con menos problemas no suelen ser los más afortunados. Normalmente son los que prepararon su equipaje de forma clara y ordenada antes incluso de salir de casa. Si este video te ayudó a entender mejor cómo viajar con medicamentos sin convertir el aeropuerto en una fuente de estrés, suscríbete a Travelogía para seguir descubriendo consejos de viaje, hacks útiles, comparativas reales, trucos de aeropuerto y guías prácticas diseñadas para ayudarte a viajar con más confianza y menos errores. Y compártelo con esa persona que siempre vuela con medicamentos y todavía tiene dudas sobre cómo llevarlos correctamente a través de los controles de seguridad. Y ahora queremos leerte en los comentarios. ¿Qué es lo que más te preocupa cuando viajas con medicamentos? ¿Que te retengan durante una inspección? ¿Que te confisquen un líquido médico? ¿O llegar a un país sin estar seguro de si tu medicamento está permitido? Nos vemos en el próximo vuelo.